El nuevo capítulo del manga fue más de lo que esperábamos honestamente. Pensábamos que íbamos a tener un capítulo de relleno más, pero nos trajo un par de sorpresas y se cumplió una de nuestras predicciones, que era de que seguiría la batalla contra Psychos, pero también se mostraría la situación con Saitama, Flashy Flash y Mike Wazowski. Pero bueno, vamos por partes. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Es hora de romper nuestro limitador. El capítulo inicia donde nos dejó el anterior, con Genos y Dream Knight atacando a Psychos, o mejor dicho a Psycho Orochi, mientras están montados en ella, comenzando a cortar su coraza con un disparo de sus núcleos de estos ambos cyborg, o lo que sea Dream Knight, ya que por el momento no estamos seguros si es un cyborg o un androide. En ese momento, justo cuando pensábamos que por fin, después de meses de espera, esto podría llegar a su fin, Psychos, o más bien Orochi, contraataca abriendo unas fauces en la espalda de Psychos, a través de las cuales lanza un ataque de energía, lanzando a nuestros héroes por los aires y nuevamente le lanza otro rayo láser a Tatsumaki. La perra seguía y seguía. Pero el poderosísimo Tamtok Master logra detener ese ataque, al más puro estilo Tamtok, lanzándole piedritas como cuando tú te defendías de los perros de la calle con las piedras invisibles, aprovechando la oportunidad para coquetear con Fubuki. Por lo menos eso entendimos, ya que al momento en el que estamos haciendo este guión solo está el manga en japonés. Cabe mencionar que las rocas que lanza Tamtok Master, al ser esquivadas por Psychos, chocan con el campo de energía que creó Tatsumaki alrededor. Es un pequeño pero gran detalle, pero bueno, después de eso, Genos, cuyos niveles de energía y el estado del núcleo estaban llegando a un nivel crítico, peligrando su vida, es rescatado por Deep, alias le he estado salvando el trasero a todos en el manga Nai, quien usando su caja cambiaformas se fusiona con Genos, dando paso a que este regrese y encare a Psychos, usando una espada con una nueva forma super mamadísima, la cual Murata ilustra en una doble hoja, a la que a la vez Tamtok Master lanza un edificio con los héroes Atomic Samurai, Prisionero Lindo Lindo y Nuestro Negro de Chocolate. Aunque Psychos le lanza un rayo láser, este es detenido por Atomic Samurai, quien a la vez termina por, junto con Prisionero Lindo Lindo, con su forma de ángel oscuro, destrozar la coraza de Psychos, teniendo otra doble hoja por la parte de Murata para el ataque de Atomic Samurai, y posteriormente el Negro de Chocolate la patea en la otra ilustración de doble hoja, lanzándola al suelo, aunque Psychos logra desfusionarse de Orochi para escapar de la golpiza, y Dream Knight logra capturar una célula de Orochi, la cual, como ya sabemos, planea estudiarla y desarrollar una tecnología en base a ella. Justo antes de caer, Orochi es interceptado por Silverfang y Bong con un ataque combinado, el cual también plasma a Murata en otra doble hoja y azotándolo contra el piso. En ese momento, Tatsumaki arranca toda la parte sobrante de las instalaciones para formar una especie de lanza, o más bien un taladro, puesto que lo hace girar en otra ilustración de doble hoja para utilizarlo para asesinar a Orochi, o intentar asesinarlo. La verdad, esto aún no está claro, puesto que hasta este punto se le da seguimiento a la pelea en este capítulo, con los héroes del hospital observando a lo lejos esta épica batalla, pero también pasamos a la parte más interesante del capítulo. Cabe mencionar que al momento en el que las Limones arrancó toda la sede de los monstruos, esta liberó a Saitama y a Flashy Flash, quienes no tenían ni idea de su ubicación, aunque en el camino rompió la espada de Flashy Flash, la cual se llevó junto con las instalaciones, aunque unos momentos antes Saitama ya había liberado a Flashy Flash de los escombros, entre los cuales encontró también un cubo idéntico al que portaba Blast en el flashback del anterior capítulo, pero no le dio mucha importancia y terminó arrojándolo al suelo. Esto abre más incógnitas, puesto que no se sabe con certeza de si es el mismo cubo o se trata de otro, lo cual daría espacio a la teoría de que probablemente existan varios de estos repartidos por todo el mundo. Aunque independientemente de si es otro cubo o el mismo, es más interesante preguntarse de qué hacía en la sede de la Asociación de Monstruos, y aún más importante, qué relación tiene todo esto con Blast, o quizás nos estén troleando y este cubo no tiene ninguna relevancia en lo absoluto. ¿Caíste? Aunque finalmente el capítulo cierra con un momento totalmente épico, ya que mientras Flashy Flash hablaba con Saitama y Mike Wazowski, intenta escapar por una pequeña salida,
pero queda desconcertado al tener lo que parece ser una versión de Dios, visión que también pueden ver Saitama de Flash y Flash. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Finalmente cerrando el capítulo con una increíble ilustración de Murata de God, la cual como tenía que ser está ilustrada en una doble hoja, en algo similar a una posición fetal. En lo personal creo que se trata de una visión por el fondo estrellado, similar a la visión que tuvo Psychos previamente. Además de que siendo observadores en la ilustración de doble hoja, se puede ver que el huequito por el que lo observan Mike Wazowski, Flash y Saitama no tiene nada detrás, siendo algo así como un portal de los que hace Doctor Strange de Marvel. Sin lugar a dudas esto es lo más épico y de lejos que nos trajo el capítulo. Y bueno, ahí termina este primer capítulo del año. En nuestro caso, estamos encantados con este nuevo capítulo. Honestamente superó las expectativas, no solo al nivel de trama, sino también a nivel de ilustración, siendo lo único en lo que no se destaca tanto la acción, puesto no tiene persecuciones super épicas, como las tuvo el capítulo anterior, pero eso queda más al criterio del lector. Por otro lado, finalmente lograron desfusionar a Psychos y a Orochi, y creo que aquí termina el asunto con Orochi. Fue divertido y todo, pero ya tenía que pasar de ahí la trama. Ya no quiero verte nunca más. Aunque sería muy troll por parte de Murata que en el capítulo siguiente se logre salvar o algo por el estilo. Además de que hay que recordar que Dread Knight tiene una célula de Orochi, así que cualquier cosa podría pasar. Por el lado de Psychos, tal parece que esto no ha llegado a su fin, y lo más probable es que después de esta pelea, Psychos sea defendida y salvada por los ejecutivos, quien junto con Psychos terminarán por patearle el trasero a los héroes clase S, dando paso al cierre de este larguísimo arco, el cual ya lleva 3 años desde su inicio, y ni hablar del arco del monstruo humano, el cual en teoría termina al mismo tiempo que el de la asociación de monstruos. Bien. Mi momento ha llegado. Esperemos si esto concluye de una forma épica. Pasando del tema, honestamente no esperábamos que se diera seguimiento tan pronto a la idea del cubo de Blast, y menos aún esperábamos la aparición de Dios, la cual nos dejó sin palabras. Con respecto a esta última, no podemos hacer muchas teorías ni nada por el estilo, puesto que está muy claro que se trata de una visión. Solo estamos expectantes a cómo será su interacción con Saitama y sus amigos en el siguiente capítulo. Claro, si es que se le da seguimiento a esto. Y hablando del siguiente capítulo, pasemos a la parte de las predicciones. La principal predicción, obviamente, es que se le dé seguimiento a esta pelea, la cual a estas alturas es 99% seguro de que así sea. Aunque esto podría haber múltiples variantes. Nosotros queremos que Orochi muera con todo nuestro corazón, pero el editor tiene una ligera sospecha de que Murata lo terminará por salvar de una forma u otra. Como sea, estamos de acuerdo en que esta fue su última participación en esta batalla, y después de su derrota se le dará paso a la pelea entre los héroes restantes contra los ejecutivos. Tal vez aparezca Metal Bat, aunque lo dudo, que pueda hacer algo, pero Murata probablemente le dará su momento de gloria antes de ser aplastado por algún ejecutivo como Golden Spear o Homeless Emperor. No lo sé, tú dime. Aunque sería bastante épico que llegara consciente a la batalla contra Garou, teniendo este segundo round, aunque si es así, es de esperarse que perderá. Pero esto podría ayudar a desarrollar más el personaje y a plantar los cimientos de su retiro de la asociación de héroes, que se da de forma posterior al cierre de estos arcos argumentales. Estamos ansiosos por ver el siguiente capítulo. Siguen de pie las posibles tramas paralelas que se podrían desarrollar en el siguiente capítulo, como la situación de los héroes y el tema de Bofoi, pero es casi seguro que no sepamos nada de esto hasta terminar estos arcos. Lo que sí es seguro es que con la aparición de Dios probablemente alguien reciba un power up, o quizás Homeless Emperor salga de los cimientos junto con los otros monstruos ejecutivos. También hay que recordar que no hemos visto la participación de Pit God, Niño Emperador, Zombie Man y Sweet Mass, y de Ian, el discípulo de Atomic Samurai, pues estos también están presentes en la batalla y también formarán parte del plan que armaron los héroes de clase S con la llegada del anterior Tantok Master.
Si te ha gustado el video, por favor déjame un like, un comentario y suscríbete, así estarías apoyando a romper el limitador de este canal.